estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del personaje cinematográfico Rocky Balboa. ¿Se acuerdan de la película de Rocky? Bueno, esta es de esa película. Dice, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que aguantar los golpes. Que pasen los litigantes. Nunca pensé sufrir una decepción, y menos de la persona que más quería. Yo siempre he hecho las cosas bien. No sé por qué un pequeño error se ha convertido en una tormenta. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Gracias. ¿Estás bien? Golpeado, mayugado. Ay, ¿cómo no lo vas a estar? Ok. Bueno, pues... Vamos a ver. Johanna, tú eres la demandante de este caso. Así es, doctora. A ver, explícame por qué estás demandando a Miguel y qué pides para resolver el caso. Miguel es mi novio. Bueno, mejor dicho, doctora, mi exnovio. Y lo estoy ¿Exnovio demandando también? por la cantidad de $5.000. Te acabas de enterar porque ahora perdió que una que pelea. tu exnovio también. Me está demandando y también está aquí en Perdiste público. la pelea. delante de la- Ok, espérate. Vamos a no desprestigiarnos aquí. Vamos a ir con orden. A ver, ¿este muchacho es tu novio? Ex, doctora. Ok, ex, Ya. ok, perfecto. Ok, ¿por qué tú lo demandas? ¿Qué pasó? Doctora, yo conocí a este malviviente en un gym de artes marciales porque él es un prodigio del mundo del karate. Ok. Es cinta negra, Ok. ¿verdad? Empezamos a salir, nos conocimos, todo iba perfecto. Muy bien. Visualicé de que era un buen muchacho en el arte de la MMA. Mixed Martial Arts. Es correcto. Los artes marciales mixtos. Exactamente, doctora. Ok. Y tuve una visión, ¿verdad? Y pues lo entrené, dije, voy a hacer una inversión para que deje de ser un pata en el suelo y llevarlo al pata en el mundo suelo de la tampoco. profesionalización. Ok. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Para llegar allí, a la MMA, obviamente él tiene que pasar por un proceso, ¿ok? El cual me exigen 5 peleas libres, doctora. Amateur. Ok, Exactamente. 5 peleas amateur. Exacto. Muy Bueno, bien. usted sabe del tema. Sí. Bueno, 3 meses dedicada, doctora, a este estúpido. Le pagué gym, le pagué entrenador, comida, lo vestí. ¿Y Le cómo di me de fue? todo, lo llevaba, lo traía, porque él es un pata en el suelo, doctora. Pero ¿cómo me fue? Pregúntale cómo me fue en Bueno, esas 5 peleas. perfectamente. Ganó las 5 peleas. Aquí tiene. doctora. Ganó las 5 peleas. Sí, aquí tiene, aquí A tiene. ver, por favor, Roberto, acércame ahí la evidencia que ella me da. 5 Vea cómo me peleas. fue, doctora. Soy un Knockout, campeón. invicto, doctora. ¿Cómo yo no voy a hacer, verdad? ¿Cómo no voy a creer en él si Aquí me está. está dando todas las de ganar? ¿Cómo no voy a invertir en él? Miguel Ángel Ortegano, especialidad Soy un karate campeón. y muay thai. Sí, no, pero es Ese que mismo sí. soy yo. Pero es que el problema no es ese, doctora. El problema no es ese. El problema es que cuando consigo el contrato con la MMA, Ajá. ¿verdad? Que son 4 peleas, pagaderas a $5.000 cada pelea, obviamente tenía que ganar. $20,000. Total, exacto. Cuando llegamos a la primera pelea, Ajá. ¿verdad? Que hice publicidad, doctora. Lo tiré por Instagram, por Facebook. Boté la casa por la ventana, es decir, pues. Ok. Me gasté todo lo que tenía, no me quedé sin un Peso, dólar, ok. nada. En la calle me quedé, apostando todo a este desgraciado. No, ¿Qué eso pasó? no. A un Bueno, campeón ahí está, apostaste. doctora. Yo le di la evidencia se la di a producción. Al mejor de todos. Véalo usted misma De lo que le pasó en la pelea. Claro, en la primera pelea profesional, doctora. En la esa que iba tiré a dar de- el billete. esa Eso que le pasa tiré a cualquiera, la casa doctora. por la ventana. Veamos, señor director, No. qué Eso fue le lo que pasa a pasó en la pelea. Ay, sí, ahí sales, ay, sí, muy bello con tu bandera. Campeón. Eres un... Eso es lo que eres. Ahí está. Mire la paliza, ahí está. ¡Pum! Puñetazo por la jeta. Eso le pasa a cualquiera, doctora. Dale. En un mal día lo tiene cualquiera. Eso es lo que eres. Un mal día lo malviviente. tiene cualquiera. No, ahí está, dale uno, puñetazo por aquí. No, eso no eras tú. No, ahí está, dale. No. Doctora, un mal día lo tiene cualquiera. No, es que no. Doctora, es que... Un momentito. Yo puedo entender eso, doctora. Yo puedo entender que él haya perdido. El caso no es ese, doctora. El caso es que él me mintió. Este desgraciado... mentí. Pero ¿en qué te Cuidado, mintió? cuidado, Óyeme, cuidado. ¿pero en qué fue que te mintió?
Doctora. Yo no le he mentido nada. Resulta que él, para poder acceder a la pelea, la primera... Aquí está la otra evidencia. Dame el favor. Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Bueno, el niño, la belleza, la estrella, el futuro prometedor. Todavía soy el futuro prometedor. Eres malviviente. Cuidado, Ok, pero... Aquí dice, me estás diciendo, Doctora, que el paciente primero- Miguel Ángel Ajá. fue al al salón de emergencia. Ya va, doctora. Un momentico. El primero, ¿verdad? Él tiene que firmar un papel con un doctor firmadito antes de entrar a la pelea, donde él dice que está sano, que Ok. es perfectamente Bueno, yo estaba hábil sano, estaba para perfecto. pelear. Aquí está. Y cuando lo saqué en camilla de la moribunda esa, la paliza que le dieron, me dice el médico que el niño estaba lesionado. ¿Qué le parece? No, lesionado no. Lesionado, estúpido. Ni siquiera Espérate. sabe. Doctora, pero Pero un lesionado momentito, no. él firmó el papel diciendo que estaba en buenas Que yo estaba condiciones. sano, exacto, yo estaba sano. Y después va al hospital y le dicen que Después de la tiene paliza. el hombro de derecho, el hombro Y derecho, la lesión no es de ahorita, que tiene doctora, una la lesión ruptura es de en el- hace Sí. tiempo. en el rotador. Pero eso fue en la lesión pelea, es de eso fue en la hace pelea, tiempo. eso fue en la La que pelea. no, la Entonces, lesión. espérate, ¿qué es lo que tú alegas? ¿Que él mintió cuando firmó diciendo que estaba bien? Doctora, invertí $10,000 en él. $10,000 que reuní dólar a dólar. Porque yo tengo que traerme a mi hijo, porque yo soy asilada política, y tengo que traerme a mi hijo ahorita, y tengo que pagarle el lunes al abogado $5,000 para traerme a mi hijo. Que tú pensabas que ibas a ganar en la pelea. Claro, de él. y él tiene ese dinero. No, yo Él no tengo tiene ningún ese dinero, ¿y por qué tengo que pregúntale. darte dinero a Sí ti? lo tienes. ¿Por qué lo tiene? ¿De Sí dónde lo lo tiene. tiene? Pregúntale, usted pregúntale No, mira, de doctor. dónde tiene el dinero. Ok. Sí lo tienes. Muy bien. Sí tienes. Ya el dinero. entendí tu demanda. Ahora vamos a hablar con él. Aquí el tema es el siguiente, señores. Yo le voy a decir lo que ella está No, no. exponiendo y lo que él tiene que probar. Ella está exponiendo el hecho de que ella dice que él sabía que él tenía una herida, un daño físico que no le permitía pelear. A ver, Miguel. Fíjese, doctora, yo tengo 20 años en el mundo de las artes marciales. Desde los 3 años yo pisé una academia de artes marciales. ¿ok? Mamarracho es lo que... No, mamarracho no. Mire, yo estoy acostumbrado a llevar golpes, A llevar ¿ok? Toda parejo. mi vida Sí, mi claro. cuerpo se acostumbró a llevar golpes. Sí. Todos los días yo me despierto Porque no te con un defendiste dolor de eso. diferente. Claro. Un día me duele el pie, un día me duele la cabeza, un día me duele la espalda, un día me duele la cintura, X. O sea, tú ¿ok? has aprendido a vivir, A vivir con dolor. con los golpes. Y entreno con los golpes y entreno con mis dolores porque es así, es mi oficio. Ok. Para eso Dios me trajo al mundo. Hay gente que es buena en béisbol, hay gente que es buena en básquet, y bueno, yo soy bueno peleando. Ok. ¿Ve? Así me creé y así me han entrenado. Ok. ¿Ok? Bien. Y fino, es verdad, firmamos el contrato, hicimos las 5 peleas amateur, me fue muy bien, excelente, y tanto, ahí están los resultados. Claro, y ¿ok? creo en ti, te di toda la confianza del mundo. Conseguimos el contrato de las 4 peleas profesionales, ¿verdad? ¿Ok? Y yo me estaba preparando para esa pelea. Yo tenía una molestia como la de todos los Molestia días. No, me ¿ok? hubieses dicho que estaba Nada que tú lesionado. considerabas Exactamente. que era extraordinario y que no te Exacto. permitiera seguir desempeñándote Yo me como tomaba lo mis hacías siempre. analgésicos, un antiinflamatorio, un analgésico, una pastillita Claro, para el y dolor. está, ¿y por qué no me dijiste? Estoy Porque eso es día a lesionado, día. estoy ¿En qué lesionado, momento? Yo paraba la pelea, Por imbécil. favor, estás Si muy te pongo- exaltada, te tienes que Doctora, calmar. pero ¿cómo no va a estar exaltada? Si le ¿Cómo pongo- no, doctora? ¿Cómo? Explíqueme usted cómo yo no voy a estar exaltada. Pero cálmate y déjame que la Son señora, $10,000 la doctora que explique. invertí. Calmándose. ¿Quién me los va a dar? Entendiendo que hay que calmarse y que hay que hablar civilizadamente No, qué y civilización. pensar que las inversiones son inversiones, no son seguridades. Así nada más. Ok. Déjeme terminar de explicarle por Corre, lo menos. dale. Ok. Mire, conseguimos la pelea profesional. Yo tenía mi molestia en el hombro, ¿Desde ¿verdad? cuándo tenías la molestia? Bueno, la molestia siempre ha estado ahí. Como desde la tercera pelea yo sentí un... De la tercera pelea, amateur. Claro, amateur. Yo tenía una molestia, pero igual seguí entrenando, seguí peleando, seguí ganando. Perfecto. Que era lo importante, seguí ganando. Ok. ¿Ok? ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandado. Hablamos con nuestros profesionales y le damos solución a este caso. No se vayan. ¿Qué me trae ahí? Esto es un ultrasonido musculoesqueletal. Si vemos el lado derecho de él, es una rotura completa. Doctor, ¿se puede determinar el tiempo que lleva esa lesión en el hombro de ese hombre? Caso cerrado.
eso por la cual yo decidí pelear, ¿ok? Y porque no le presté atención a mi dolor. ¿Es por qué? Porque yo firmé un contrato